La peste negra. Esta es quizá la pandemia más conocida a causa de su asociación con la Edad Media, curiosamente. Es la primera enfermedad de este listado que es causada por una bacteria llamada Yersinia pestis y no por un virus. En el año de 1346, este patógeno empezó a propagarse rápidamente por toda Europa, utilizando las pulgas de las ratas que infestaban algunas ciudades del viejo continente como vehículo de transmisión, provocando unos 75 millones de muertos en pocos años, afectando tanto a Europa como África y Asia. Fue tan letal que se cree que entre el 30 y el 60% de la población europea desapareció a causa de esta pandemia. Hoy en día aún existe, pero se conocen afortunadamente menos de 5,000 casos en todo el mundo, ubicándose estos generalmente en zonas rurales del continente africano con malas condiciones higiénicas y con alta población de roedores. La gripe española. La gripe española de 1918 fue una pandemia de gripe sin precedentes que afectó a toda la población mundial, al grado de que a tan solo 2 años entre 50 y 100 millones de personas perdieron la vida. Como dato curioso, la gripe española no se llama así porque empezara en España, sino porque fue el primer país que habló abiertamente de ella mientras otros ocultaban información, a pesar de que la pandemia se estaba extendiendo con el fin de que la población no entrara en pánico. La peste de Justiniano. Fue una pandemia que se desató en el siglo VI y que duró 2 años. Se extendió primero en el Imperio Bizantino y luego en otras regiones de Europa, Asia y África. Todo parece indicar que esta pandemia fue provocada por el mismo patógeno causante de la peste negra. 8 siglos después, y se estima que la peste de Justiniano, que recibe este título debido al nombre del emperador que gobernaba el Imperio Bizantino cuando se desató esta pandemia, mató a unos 25 millones de personas. Lo verdaderamente impactante de esta cifra es que si tomamos en cuenta que en el siglo VI la población mundial era de apenas unos 100 millones, quiere decir que esta pandemia acabó en su momento con 1/4 parte de los habitantes del planeta. La peste antonina. La peste antonina o plaga de Galeno, llamada así en honor al médico que la descubrió, fue una pandemia de viruela o de sarampión que azotó al Imperio Romano en el siglo II. Se cree que entre el año 165 y 180 el virus llegó al Imperio Romano a causa de las tropas que volvían de misiones en Asia. La pandemia provocó el fallecimiento de unos 5 millones de personas, lo que supuso en su momento la pérdida de casi 1/3 de la población. La tercera pandemia de cólera. Esta es una enfermedad bacteriana que regularmente se suele transmitir a través de agua contaminada y provoca diarrea intensa y deshidratación, situación que puede conducir a la muerte. Sin embargo, en la antigüedad hubo muchos casos de cólera, ya que hasta 7 pandemias de esta enfermedad están documentadas, siendo la tercera de ellas la más mortífera. Esta empezó en el año de 1852 en la India y se propagó desde ahí hasta otras regiones de Asia, África, Europa y América del Norte, provocando en menos de una década más de 1 millón de fallecimientos. La gripe de Hong Kong. El primer caso de esta pandemia fue en Hong Kong en el año de 1968 y el virus solo necesitó 17 días para llegar a Singapur y Vietnam. En menos de 3 meses ya había casos de gripe en Filipinas, India, Europa, Estados Unidos y Australia. Pese a que su mortalidad fue de apenas del 5%, hay que tener en cuenta que la población mundial era mucho mayor que en los años correspondientes a las anteriores pandemias, lo que explica que llegara a provocar la muerte de casi 1 millón de personas. Sin embargo, la mitad de ellas eran habitantes de Hong Kong, lo que implica que estadísticamente perdiera el 15% de su población. Viruela. La viruela es una enfermedad infecciosa mortal.
que antes de su erradicación en el año de 1980 estuvo presente en el mundo durante miles de años, provocando que se perdiera la vida de unos 300 millones de personas alrededor del mundo. Se cree que las primeras pandemias por este virus se dieron aproximadamente en el año 10.000 a.C. y provocaron en Europa y Asia una mortalidad del 30%, aunque cuando la enfermedad llegó al continente americano, la letalidad en esta región llegó a ser del 90%. Afortunadamente, a finales del siglo XVIII, Edward Jenner descubrió la vacuna contra la viruela al utilizar una variante del virus que afectaba también a las vacas, despertando de esta manera una protección inmunológica. Sarampión. El sarampión se conoce desde hace más de 3.000 años y ha causado grandes estragos en la población mundial, ya que se transmite por el aire, lo que hace muy fácil su propagación. Es una enfermedad infecciosa que afecta especialmente a niños y es causada por un virus. Actualmente sigue sin existir una cura, pero gracias a las altas tasas de vacunación se consiguió disminuir notablemente el número de casos drásticamente. Sin embargo, debido a que también un gran número de personas deciden no vacunar a sus hijos, hoy en día se está observando un marcado incremento en el número de casos de esta enfermedad que ha causado el fallecimiento de unos 200 millones de personas. Lamentablemente, la pandemia que actualmente vivimos ha cobrado la vida de casi 700,000 personas alrededor del mundo y amenaza seriamente con abrirse paso en este triste listado. Aún sin saber qué es lo que detona todas estas pandemias, muchos afirman que es un escalofriante proceso del mundo para mantener un control de la humanidad, es decir, un equilibrio. Por eso, y después de conocer lo anterior, te pregunto, ¿crees que algún día la ciencia logrará prevenir las pandemias futuras, haciendo más larga la existencia del ser humano? ¿O crees que periódicamente las pandemias seguirán brotando y azotando a la humanidad? Ojalá que por nuestra salud y la de los demás tomemos conciencia y aprendamos del pasado para no cometer los mismos errores y salir pronto vencedores de esta preocupante situación, con la esperanza de que nunca jamás vuelva a repetirse algo semejante con nuestras futuras generaciones. Ayúdame a compartir este video y envíame tus comentarios que los estaré leyendo. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.